Se estrenaba el 17 de octubre la esperadísima Frankenstein, probablemente la película que ha esperado toda la vida Guillermo del Toro rodar, y luego apenas 3 semanas después en Netflix. No lo entiendo, deberían haber dejado por lo menos un mes, 5 o 6 semanas, porque la fotografía de esta película es impresionante. Un detalle en esta foto dual es de la película tiene muchos pósters oficiales, pero estos son los dos más conocidos. Fijaos cómo ponen a Víctor Frankenstein de espaldas, pero al monstruo de Frankenstein dando la cara. No se ve el rostro, pero dando la cara. Esto está todo medido porque la película, en palabras de Guillermo del Toro, es una historia europea de padre e hijo, pero con la perspectiva latinoamericana. Fijaos también cómo crea esa contraposición, ese debate entre quién es verdaderamente el monstruo. Bienvenidos y bienvenidas a esta crítica con spoilers, tengo que avisar desde ya. Porque muchas personas que habéis leído la novela, habéis visto pues todas las adaptaciones al cine, he de avisar de spoilers porque Guillermo del Toro hace ahí un giro en el guión. Cambia un poco el guión, lo adapta, así que por eso hay que avisar de los spoilers. Estamos viviendo un resurgimiento, gracias, del género gótico horror en el cine, porque hemos pasado de no tener ninguna revisión cinematográfica de Frankenstein, la última la estamos viendo, la del 94 dirigida por Kenneth Branagh y protagonizada por Robert De Niro, a tener este año la de Guillermo del Toro, que para mí se va a convertir en un clásico, es muy buena, tiene sus cosas, pero es muy buena. Ya podrían haber hecho esta película, por ejemplo, en los 90. Imaginad en los 90 Guillermo del Toro dirigiendo, pero bueno, es como ha sido, 2025 por lo menos la tenemos. Pero es que no solo eso, pero es que en marzo del 26 se va a estrenar La novia, una adaptación ambientada en los 30 de La novia de Frankenstein, dirigida por Maggie Gyllenhaal y protagonizada, los estáis viendo en pantalla, Jessie Buckley como la novia y Christian Bale como el monstruo de Frankenstein. También está Jake Gyllenhaal, el hermano, Penélope Cruz, en el reparto Peter Sarsgaard, que es creo el marido de Maggie Gyllenhaal, ahí tirando de nepotismo, pero bueno. Es como si Del Toro y Gyllenhaal hubiesen tenido una conversación. A ver, Guillermo, la tuya se estrena en otoño del 25, vale. La mía se va a estrenar en marzo del 26, va a ser como una continuación. La gente que se haya quedado con las ganas de ver al monstruo de Frankenstein, disfrutar de una pareja, porque si os dais cuenta al final, el monstruo de Frankenstein, Jacob Elordi dice, bueno, ya que no puedo vivir como un humano ni puedo morir como un monstruo, pues por lo menos tener un acompañante. No podemos ver eso porque Elizabeth es asesinada. Que no estaban enamorados, también os quiero decir, yo he hecho de hecho, 2 shorts vendiendo esa supuesta relación del monstruo con Elizabeth como romántica. No era romántica, era una conexión de almas. O igual sí, porque a Guillermo del Toro le gusta vender estas historias entre humanas y no monstruos, sino seres que no son humanos. Otro detalle que había olvidado por completo, y eso que hice vídeo para TikTok, porque hubo cierta polémica, es que el actor original que iba a interpretar al monstruo era Andrew Garfield, pero a última hora tuvo que rechazar el papel por problemas de agenda. ¿Pero quién rechaza un papel en una película de Guillermo del Toro? No entiendo. Se le criticó muchísimo. Es que Jacob Elordi no tiene calidad de actor. Sí tiene calidad de actor y está más que probado. Es como Sydney Sweeney. Le critican por ahora agenda política. Solo un par de tetas, no es ni siquiera tan guapa. Sí es tan guapa, sí es buena actriz. Lo mismo con Jacob Elordi. Es que no es buen actor, sí es buen actor. Ve de Euphoria y veis el rango que tienen ambos dos, Jacob Elordi y Sydney Sweeney. Cuando se le preguntó a Guillermo por qué eligió a Jacob, respondió, los ojos de Jacob están llenos de humanidad, lo elegí por sus ojos. Y es que aquí es el problema de Euphoria. Interpreta a Nate, interpreta básicamente a un sociópata, pero se le ve a Jacob con esos ojos que transmiten tanto, más repito, está muy bien descrito el personaje, y te entra no duda razonable, pero puedes sentir, no empatía, pero algo de compasión muy en el fondo por un personaje tan roto. Las expectativas eran muy altas, supe de esta producción o de este proyecto desde el 2022, creo. Ya en el 2023 se confirmó el reparto, Guillermo del Toro, Andrew Garfield, Mia Goth, que venía de hacer X y Pearl, luego Jacob Elordi, que a mí me parece muy buen actor, pero claro, antes de ver la película vi que una de las productoras era Netflix, y pensé, uy, las expectativas cayeron por el suelo, pero después de verla, 2 horas y 33 minutos, me ha gustado mucho. Lo que pasa que me hubiese gustado que el guión, la estética, fuera mucho más gótico horror. Imaginad que Del Toro hubiese llevado esta Frankenstein
a cómo lo hizo Robert Eggers Nosferatu. Ya sé que son distintas historias, pero a mi parecer esa angustia tanto de Víctor Frankenstein como del monstruo y los demás protagonistas, esas angustias vitales, esos duelos, moralidades, no se pueden sentir del todo, como si hubiese hecho el guión más, ya os digo, es gótico, pero no es gótico horror. En las películas, las novelas de gótico horror ahondan, te abren directamente una herida en tu psique, en tu moralidad, en tu alma, yo sé que queda muy profundo, te hacen sentir, te hacen incluso deprimirte, pero también crean un debate sobre tus propios sentimientos, tus miras hacia esos sentimientos, hacia el mundo, y te hace recapacitar. Esta Frankenstein del Guillermo del Toro se queda un poco en la superficie, solo expone, adapta la obra de Mary Shelley, pero no llega a ese punto de volverte una obsesión, como pasó por ejemplo con Nosferatu. Por eso yo tenía mis dudas de ver esta Frankenstein, porque después de ver Nosferatu, una obsesión terrible, que es también uno de los leitmotiv de la película y de la obra de Nosferatu, es la obsesión. Por eso tenía miedo de ver esta Frankenstein. Se queda en un cuento gótico para la familia, un poco blanqueada para la familia. Sinceramente, yo si fuese directora hubiese ido hasta el final. No liado, por ejemplo, al monstruo con Elizabeth, pero hubiese intentado transmitir toda la agonía, vuelvo a repetir, psicológica y mental de los protagonistas, sobre todo del monstruo de Frankenstein, que fijaos que al final Víctor no es capaz de darle nombre porque es lo que pasa, si no me equivoco, en la novela. La obra de Mary Shelley es muy compleja, habla de temas como moralidad científica, Dios, religión, cómo el ser humano, el hombre, juega a ser Dios, futilidad humana, finitud humana, cómo intentamos evadir la muerte cuando es algo natural, es algo terrible, pero es natural. El ser humano debe morir. El duelo, la pérdida, pero en este caso Guillermo del Toro es abordar todos los temas complicadísimos que se muestran en la novela de Mary Shelley, pero sobre todo ahondar en esa relación, en ese vínculo padre-hijo entre Víctor Frankenstein y su monstruo, y vuelvo a repetir, es una tragedia, ya que se perdonan. Esto no sé si pasa en la novela, yo es que la novela no la he leído, he visto muchísimas adaptaciones, he leído sobre la novela, pero no he leído la novela, no soy una lectora, soy una analfabeta literaria. Antes no, cuando estaba en el colegio, de hecho sacaba muy buenas notas cuando escribía o hacíamos análisis de libros, de poemas, pero me he ido haciendo mayor y no me he convertido en una analfabetilla. Así que me podéis corregir todas esas personas que habéis leído la novela, por favor. Pero en lo que ha querido ahondar Guillermo del Toro es en ese vínculo padre-hijo que no sé si en la novela se puede apreciar, creo que sí. Y es por eso que no sé cómo ocurre la novela, se me queda un poco plana en ese último acto donde padre, Víctor, y monstruo, hijo, se perdonan y olvidan. Años y años de dolor, ira. Además, el monstruo él mismo dice, si no puedo amar, no me pueden amar, pues voy a vivir teniendo ira. Al final hablan relajadamente y se perdonan. Y es por eso que vemos, este final creo que ha habido mucha gente que no ha entendido. Estos últimos segundos están cargadísimos de simbología. Fijaos cómo el monstruo está en el Ártico. Supuestamente un lugar en el que no hay vida. El color, el fundido está casi completamente en celúreo, en azul. El azul es un color frío, ligado a la muerte o a la no existencia de sentimientos de vida. Pero vemos cómo el sol de un nuevo día está llegando y ese reflejo, esa luz, le pega en la cara en el monstruo y vemos cómo le cae una lágrima. Esa es una lágrima de catarsis. Por fin ha hecho las paces con el que consideraba su padre, su figura materna, su creador, que no su amo. Además, la simbología de la nieve, que normalmente es símbolo de muerte y de destrucción, todo ligado a toda la obra de Mary Shelley, está ligada con ese diálogo en el cual le dice el señor, el hombre ciego, que prácticamente le educa al monstruo. Cuando llega la nieve, le dice, no temas a la nieve, no me acuerdo exactamente el diálogo, pero le dice que es algo positivo, que limpia, que cura, y que sí, es dura la nieve, pero que dará paso a la primavera, es decir, al renacimiento. Es un ciclo, pero que de ahí de llegar a la nieve la consecuencia es que llegan los lobos y hieren o matan al hombre ciego. Es todo un ciclo natural,
La simbología de la nieve en este final es completamente opuesto a lo que vimos, que es prácticamente la razón por la que Víctor se convierte en un monstruo, en un psicópata, que es el fallecimiento de su madre. Además, en el día del entierro está nevando. Fijaos cómo hila todo Guillermo del Toro al dedillo. Todo está unido, todo tiene significado y todo tiene simbología. Por cierto, ¿os disteis cuenta? Yo lo tuve que mirar por si acaso. ¿Os disteis cuenta que este hombre al que iban a ejecutar es Santiago Segura? Yo cuando lo vi dije, no será un cameo de Santiago Segura, porque la vida real son muy buenos amigos. Efectivamente. Reo número no sé qué, Santiago Segura. En esta escena y en la escena donde después de una batalla se ve en la nieve a soldados muertos, a un caballo con un soldado congelados, también veis, nieve en este caso es equivalente a muerte. Vemos la psicopatía, falta de empatía por parte de Víctor Frankenstein. Y si os dais cuenta, se convierte en su padre. Su padre le castigaba físicamente, le pegaba... No, ya le dice, ahora que eres mayor en las manos, no, porque claro, el sueño del padre de Víctor era que se convirtiera en cirujano como él. Entonces le daba en la cara. Pero es que Víctor hace lo mismo con el monstruo. Le pegaba, tal y como su padre. Dicen que los pecados de los padres se han heredados por los hijos. Pues efectivamente es lo que vemos en Víctor. La película ahonda en esa mala relación entre padre e hijo, Frankenstein, pero no nos llega a mostrar las secuelas psicológicas en Víctor. Simplemente pues que la relación era buena, además lo narra él en la parte donde narra Víctor. De hecho, la idea original de Guillermo del Toro era separar la película en tres partes. La película contada en los ojos de Víctor, contada en los ojos del monstruo y contada en los ojos del capitán de barco danés. Vemos el tipo de relación, porque nos la narra Víctor, pero no vemos las consecuencias. Solo vemos a un Oscar Isaac con manierismos a lo Mick Jagger, a lo estrella de rock. Y es que es así como quiso Guillermo del Toro que Oscar Isaac interpretara a un Víctor Frankenstein en su adultez. A mí me hubiese gustado que menos manierismos a lo Johnny Depp en Piratas del Caribe y más un personaje que claramente está traumatizado por una relación con el padre y por la muerte de la madre a edad temprana. La madre de Víctor, por cierto, que la interpreta también Mia Goth, lo que pasa que le ponen prótesis, como ya pasó en Pearl, y casi no se le diferencia. Fijaos que el color predominante en la madre es el rojo. El rojo normalmente alude a emociones como pasión, amor, fuerza, energía, la ira, la agresividad, pero lo que se nos muestra aquí es, dice mucha gente, la relación edípica. El complejo edípico de Víctor con la madre, compara a la madre, cuando en realidad yo creo que aquí ya caemos en el incesto emocional. Si os dais cuenta, llega a decir Víctor, cuando no está el padre, dice, no está padre. Entonces es solo toda ella para mí. Eso no es complejo edípico, eso ya directamente es, como he dicho antes, incesto emocional. El trauma, la figura de la madre de Víctor está íntimamente ligado a ese ángel al que rezaba Víctor, y luego supuestamente él explica que tiene una epifanía, soñé con un ángel que me explicaba que el ser humano puede jugar, no lo dice exactamente así, con la vida y la muerte, podemos sobrepasar y superar a la muerte. Esta simbología puede ser incluso triple, porque el monstruo, él mismo se refiere, no en la película, pero sí en la novela, como al ángel caído, es decir, como es un ángel caído que es rechazado por su amo, por su creador, marginado también, entonces se vuelve maligno, como pasara en la Biblia, Adán y Eva. Luego puede hacer referencia a la obra de Milton. John Milton, de hecho, también hacen referencia en la película de Guillermo del Toro y al libro El paraíso perdido. Entonces este ángel que vio Víctor puede ser Lucifer. Lucifer es un ángel que se rebela y cae en el paraíso. El ángel también puede simbolizar una víctima. La víctima puede ser tanto Víctor como el monstruo, una víctima de la injusticia. Al ser un ángel caído, ambos dos, porque Víctor, fijaos, la megalomanía que se gastaba, pues yo puedo vencer a la muerte, entonces soy una especie de Dios. Esto lo muestra tanto la novela, supuestamente, como la película. Entonces, como Víctor, al ser abandonado por su madre, que es una especie de ángel, y también por Dios, se vuelve entonces malvado.
En el caso del monstruo, por ser abandonado por su dios, que es su padre, pues se vuelve malvado. Fijaos, la dualidad, simbología, es que es muy compleja, porque toda la simbología, todos los temas están entrelazados. Vida, muerte, con Dios, la creencia, futilidad humana, la soberbia del ser humano, cómo al distinto, al diferente le imaginan, y por eso muchos de ellos o de ellas se vuelven malvados. Esto es también un arquetipo a raíz de la novela de Mary Shelley que se ha utilizado en la literatura y en el cine. Se es rechazado, una persona es víctima de una injusticia y se rebela contra todo y contra todos. Luego se redime, pero causando daño. Como digo, tanto la novela como la película hablan de temas muy profundos, naturaleza humana belicosa, tendencia a marginar a todo lo diferente, lo hiero, lo margino, incluso lo mato, lo quito del medio. Cuando se ve la película narrada desde el punto de vista del monstruo, en esa escena de los lobos atacando a la oveja y intentando matar a los humanos, el mismo monstruo se da cuenta que el ser humano no odia al lobo o a lo que considera monstruo por sus conductas, sino simplemente por su naturaleza, por ser distinto a la naturaleza del ser humano. Y bueno, también el ser humano odia a otros humanos, es que está en nuestro ADN. Es también a consecuencia de sobrevivir. Si tú dejabas que alguien extraño a tu comunidad, a tu grupo, si estoy hablando de la época de las cavernas, se adentrara en tu comunidad, igual esa persona extraña hacía un mal a tu comunidad, y eran muy pocos humanos, tenían que perseverar, tenían que mantenerse unidos. Esa belicosidad, esa tendencia a destruir, viene de la época de las cavernas, está escrito en nuestro ADN y es muy difícil cambiarlo. Con educación, buenos padres, buena crianza, pero muchas veces es casi imposible borrar ese rastro genético. El personaje de Christoph Waltz, a mi parecer, es desaprovechado. Se nos muestra como una persona educada que no le pedía nada a Víctor, le iba a financiar todo ese proyecto, no le pedía supuestamente nada. Ya vemos que luego sí, se estaba muriendo de sífilis. Y aparte, yo ya estoy igual, ya que estoy ya podrida, ¿notasteis cierta tensión sensual entre el personaje de Waltz y de Víctor? ¿O es mi sensación? Fijaos cómo engaña, era una persona educada, culta, educada, pero en realidad se estaba lucrando de la guerra, de vender armas en la guerra. Es por eso que Elizabeth, en ese discurso antibélico, era claro, fruto de lo que su tío se lucraba. Sabía que su tío ganaba dinero literalmente con la muerte, y Elizabeth sabía lo que conllevaba la muerte y la guerra. Y es por eso ese discurso antibélico sacado de, no sé si de la novela, probablemente, pero me recordó muchísimo esa frase y leo: la guerra es un lugar donde jóvenes que no se conocen y no se odian se matan entre sí por decisión de viejos que sí se conocen y se odian pero no se matan. Esto lo dijo Erich Hartmann, un antiguo piloto alemán de la Primera Guerra Mundial. También, tanto la novela como todas las adaptaciones de Frankenstein son antibélicas. Si os fijáis en el diseño, qué bonita fotografía, en el diseño de vestuario de Elizabeth, al principio la vemos con un vestido rojo, que prácticamente nos expresa sus emociones, está llena de rabia. Es por eso ese discurso prácticamente criticando a su tío. Es un poco hipócrita porque critica a su tío pero vive de su tío. Pero vemos que tiene un vestido color rojo, ya hemos dicho. Ira, pasión a la vez, pero sobre todo en este caso sería ira. Además ella confiesa al supuesto cura, es mi cuñado, y le pregunta a Víctor haciéndose pasar por un cura: ¿qué sentimientos tienes hacia él? ¿Lujuria? No, odio. Si os fijáis, cuando Elizabeth conoce al monstruo, está toda vestida de verde. Además el diseño de vestuarios, los vestidos, los colores, la tela son preciosos. Va vestida de verde. ¿Qué simboliza el verde? Simboliza la esperanza, renovación, la naturaleza, el equilibrio. Si os dais cuenta, Elizabeth también estaba conectada tanto con Dios, espiritualidad, ya había sido monja, pero también con la naturaleza. De hecho, le explica a Víctor que ella quiere encontrar pureza, algo majestuoso en la naturaleza a través de Dios. Como dice, todos los movimientos de Dios a través de la naturaleza. Fijaos cómo está todo conectado. Me he equivocado. A Elizabeth le vemos vestida de rojo al principio, porque se le ve serena pero llena de rabia. Y cuando explica a Víctor ese discurso bélico, la estamos viendo en un vestido precioso, toda vestida de azul. ¿Qué simboliza el azul? La calma, serenidad, confianza y la lealtad.
asociándose al mundo del cielo y del mar. Si os fijáis, cuando cuando explica ese discurso antibélico, la guerra, lo terrible de la guerra, el infierno en vida, ya que estamos con mensajes de Dios, ella había sido monja, había acabado de salir del convento, pero el discurso lo dice con serenidad, con calma, pero sobre todo con mucha confianza, que es lo que le hace enamorarse a Víctor de ella. Porque en la versión de Guillermo del Toro, Elizabeth y Víctor no están casados, sino que son cuñados. Hasta esa escena final en la que va de blanco, inocencia, pureza. Si os fijáis, ella tenía guardada en su Biblia la hoja que le había dado el monstruo. Ella le llevaba esperando todos esos años, pero no porque se había enamorado de él, sino porque por fin, después de tantos años de ver y de notar, percibir tanto dolor, un infierno en tierra, había conocido a un ser puro e inocente. Además, ella se va en paz, porque después de haber estudiado a Dios, supuestamente creador de animales inocentes o seres inocentes, lo que había conocido en vida no era ni inocente, ni benévolo, ni nada. Solo había conocido perversión. Entonces se va en paz porque llega a conocer a un ser que no llega a ser humano, pero es mejor que un humano porque es inocente, no tiene mal en su hacer. Está lleno de ira, sí, pero no lo hace con maldad. Lo opuesto a Víctor. No tenía remordimientos, no tenía compasión, empatía, hablaba de cadáveres, de humanos, de como si fueran, pues sí, restos, para poder utilizar en su experimento. Esto también es una crítica también de Mary Shelley a toda la comunidad médico-científica. Como tratan, sí, es necesario, obviamente, si no fuera por la medicina, por los médicos, no estaríamos aquí, pero hay un alto componente de casi psicopatía, porque hay muchos médicos que hablan de pacientes, de humanos, como si fuéramos un instrumento para sus experimentos. Esto también es un gran debate dentro de la novela, de las películas y en general. ¿Os habéis dado cuenta que el Frankenstein de Guillermo del Toro se parece muchísimo a los malos, a los ingenieros de la película Alien Prometeo de Ridley Scott? ¿Y cómo se llama la película de Ridley Scott? Alien Prometheus. ¿Y cómo es el título de la novela original, como he dicho antes? Frankenstein o el moderno Prometeo. O sea, el moderno Prometheus. Por cierto, Alien Prometheus, yo no sé qué pasó a la gente con esa película, la odian muchísimo cuando para mí me pareció de las mejores de Alien, pero bueno. ¿Pero por qué la novela original se llama Frankenstein o el moderno Prometeo? Porque simboliza las características psicológicas de Víctor y del ser humano en general, básicamente aludiendo al titán, a Prometeo de la mitología griega, básicamente simboliza soberbia humana, si os dais cuenta es muy soberbio. No, yo voy a ser Dios. Prácticamente la ambición científica desmedida, crítica a los científicos, también a esos experimentos que no son ni morales ni éticos, pero los justifican con la bola de desarrollo para la humanidad. Ahora lo estamos viviendo pues con la IA, con la robótica y demás. Y básicamente jugar y está en contra del orden natural de las cosas, de la vida. La muerte es algo natural, no puedes luchar contra eso. Que vale que es una persona muy, muy traumatizada por la muerte de una madre a edad temprana, lo entendemos, pero no puedes jugar con la vida, muerte y sobre todo no puedes evitarla. Nadie sobrevive a la muerte. También esto me encanta completamente la dualidad. La película y la novela te dice no puedes evitar la muerte, pero a la vez la película del Toro, Víctor le dice al monstruo, vive. Ya sé que es muy duro, esto también es un mensaje al telespectador, es muy dura la vida, pero vive. Y fijaos que a lo largo de la película, al menos Víctor conoce a dos personas que le tratan bien, son Elizabeth y el señor ciego. Hay personas que en la vida real no tienen ni eso, y eso es muy triste. Otros temas que trata la película, se me había olvidado, es el libre albedrío, concedido por Dios desde el punto de vista de Elizabeth. El poder de elección, porque vemos que el cuñado le hace una visita a la cuñada antes de casarse y ella le dice, fijaos que antes estaba mirando la hoja que le da al monstruo, la guarda, la Biblia, viene el cuñado y le dice, Dios nos da el libre albedrío, el poder de elegir, y yo ya elegí, yo ya hice mi elección, así que por favor, vete. O no sé si antes de la boda o en otra escena, pero también es un tema del que se habla, libre albedrío, poder de elección. Otro tema del que habla es sobre la identidad. Cuando se nos muestra la historia narrada por el monstruo, llega un momento en el que él se puede expresar porque le ha enseñado el hombre ciego, no sabe quién es,
porque siente como un humano, pero no puede morir como un humano, pero a la vez tampoco no puede vivir como un humano porque no reconocen o no le tratan como un ser humano. Además, se había olvidado de quién había sido su creador. Cuando vuelve a la fábrica y empieza a leer, puede leer los papeles, las fotos, ahí entiende y recuerda todo lo que le pasó al inicio de Víctor crear al monstruo. Fijaos en ese especie de castillo gótico. ¿Quién es la guardiana del laboratorio de Víctor? Es, aludiendo otra vez a la mitología y simbología griega, es Medusa, que es símbolo de muchísimas cosas, pero es de la violencia de género hacia las mujeres o hacia el débil, en este caso el monstruo, y sobre todo es simbología de la injusticia. Más simbología, además, también mezclada con las metáforas. Se nos ha dicho durante toda la película que la nieve puede ser símbolo tanto de muerte como de limpieza y del paso a algo nuevo. Pues fijaos, cuando Víctor y el monstruo hacen las paces, Víctor lo que hace es liberar el barco. Liberar todo esto rodeado de nieve y de hielo. Esto es una clara metáfora de cómo una vez sanadas las heridas, puedes dejar ir. Lo dejas ir y todo vuelve a fluir. Y todo esto de fluir, una vez que ya no está enconado, no está enquistado, todo fluye, ¿esto con qué tiene relación? ¿Con qué concepto? Con el concepto de energía Qi, que es un concepto filosófico de Asia, de China, proveniente de China, que habla de la energía vital que fluye a través de todos los seres vivos. ¿Y quién hace alusión a la energía aquí? El mismo Víctor en su disertación enfrente de todo el consejo médico. Fijaos cómo está todo relacionado y justificado al dedillo. Está habiendo muchas críticas porque este Frankenstein lo considera la gente atractivo. Pueden ver la cara de Jacob Elordi y podemos ver su cuerpo que normativamente y a ojos de la sociedad es atractivo. Cuando el monstruo de Frankenstein debe de ser o debe causar aversión, debe causar rechazo. Porque muchas personas consideran que al hacer un monstruo de Frankenstein atractivo, todos los mensajes, todos los debates se diluyen. La gente solo se centra en que, joder, el monstruo de Frankenstein está buenorro. Y en cierta parte tiene razón. Igual una chavala de 15 años se va a fijar más, ¡guau! Es que era Jacob Elordi, ¡guau! Sino en todas las luchas y zozobras psicomentales que tiene el monstruo de Frankenstein. En parte concuerdo con esto. Conclusión, muy buena película. Sí que es verdad que podría haberlo llevado más al extremo para ahondar en todo ese dolor psicológico de los personajes para hacer realmente una película gótica de horror. Porque muchas veces también se siente que Guillermo del Toro ha metido las frases muy bien escritas simplemente para meter todos los debates, de los que habla la novela. Bueno, esta escena, vale, escrito sí, porque el libre albedrío, meto esta escena, entonces, tic, ya hemos cubierto el libre albedrío. Ahora, ¿cómo podemos abordar el tema de soberbia humana? Vale, escena donde Víctor habla de Está todo muy planificado, hay a veces que es curioso. Habla de temas muy humanos, critica la falta de humanidad en los humanos, pero hay a veces que la película no se siente humana, sino que se siente una película muy bien escrita, pero le falta esa espontaneidad, esa crudeza de todos los temas que se está tratando. Relación padre-hijo, vale, pues muéstrame algo deprimente de verdad. Y a la par que trata sobre estos temas. Una película que me haga llorar de verdad. Porque entiendo que Víctor es un psicópata, un monstruo que juega a ser Dios, que ese es el lema de la película. No se le ve realmente ese conflicto interno, esos sentimientos de tristeza, de abandono por parte de un padre que no le quería. Y al monstruo de Frankenstein algo más por la actuación de Jacob Elordi sí se ve algo más, ese dolor, esa frustración, es el saber que no se tiene ni padre, ni amo, ni vida humana, le tratan mal, intentan matar varias veces, no puede morir tampoco, no puede tener un acompañante. Esa angustia. En la actuación de Jacob Elordi se ve algo más. También se me olvidaba el personaje del capitán danés, que es un claro ejemplo de un ser humano bueno, puramente bueno, que está dispuesto a escuchar, a entender y a comprender. Y de hecho es él el que no permite que toda su tropa tire por la borda a Víctor, y luego es él el que no permite que nadie le haga daño al monstruo de Frankenstein. El capitán simboliza la humanidad y cómo debería ser el ser humano, pero desgraciadamente eso es utópico.
Metaconclusión, o sea, es decir, conclusión de la conclusión, muy buena película, necesaria, pero se podría haber hecho aún más adulta. Si os dais cuenta es para mayores de 15. Yo lo hubiese hecho para mayores de 21. Una película terrible, muy, muy, muy deprimente, que es así como es la vida y es la naturaleza del ser humano.